El día de hoy veremos óxido de reducción y balanceo de ecuaciones por este método. ¿Qué es óxido de reducción? Bueno, ocurre cuando las reacciones de oxidación-reducción, redox, cuando las sustancias que se combinan intercambian electrones de manera simultánea. Con dicho intercambio tiene lugar una variación en el número de oxidación, estado de oxidación de las especies químicas que dentro de esto tenemos los números de oxidación. Pueden definirse como la carga real o virtual que tienen las especies químicas, átomos, moléculas, iones que forman las sustancias puras. Esta carga se determina con base en la electronegatividad de las especies según las siguientes reglas. Tenemos el número de oxidación de un elemento químico y la oxidación de ion monoatómico. En el primer caso, un elemento químico es de 0 su número de oxidación, ya sea que se encuentre en forma atómica o de manera polinuclear. Esto quiere decir que se encuentren solos. Y pues aquí tenemos a el sodio y lo que es el cobre, el hierro, el hidrógeno y pues otros. Posteriormente, pues en el segundo caso, el número de oxidación de un ion monoatómico, catión o anión es la carga eléctrica real, positiva o negativa, que resulta de la pérdida o ganancia de electrones. Y pues bueno, los cationes serían los positivos y los aniones negativos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Posteriormente tenemos el número de oxidación, tenemos la oxidación y la reducción. La oxidación tiene lugar cuando una especie química pierde electrones y en forma simultánea aumenta su oxidación. Por ejemplo, el calcio metálico con número de oxidación 0 se puede convertir en el ion calcio con carga de +2 por la pérdida de electrones, como tenemos en el esquema que se nos presenta aquí, lo que está pasando con los electrones. La reducción ocurre cuando una especie química gana electrones y al mismo tiempo disminuye su número de oxidación. Por ejemplo, el cloro atómico con número de oxidación 0 se convierte en el ion cloruro con número de oxidación y carga -1 por ganancia de electrón, según lo que tenemos en esta parte de aquí. De pasar a ser uno solo, después se convierte en un cloruro y pues va a tener una carga negativa. Aquí mismo entra lo que es un agente oxidante y un agente reductor. El agente oxidante es aquel que acepta electrones y por tanto se reduce en dicho proceso. El agente reductor es la especie química en la cual un proceso redox pierde electrones y por tanto se oxida en dicho proceso y aumenta su número de oxidación. Una vez conociendo esto, podemos pasar a la parte del balanceo de reacciones por el método redox. Como primer paso tenemos el cálculo de los números de oxidación. Aquí tenemos una reacción que nos está diciendo que permanganato de potasio, sulfato de hierro y ácido sulfúrico producen sulfato de manganeso, sulfato de hierro y sulfato de potasio y agua. Como lo pueden ver aquí, estamos determinando sus números de oxidación a partir de la tabla periódica y pues que estos se encuentren también balanceados dentro de cada una de las moléculas y de los que tenemos en cada uno de ellos. El segundo paso es la identificación de elementos que cambian su estado de oxidación. Se identifican los elementos que cambian su estado de oxidación o carga y se escriben como semirreacciones de oxidación y de reducción. Bueno, pues como vimos en la anterior reacción, los elementos que cambian su número de oxidación pues son los siguientes, que es el manganeso y el hierro. En este caso, pues aquí los tenemos señalados y se escriben como las semirreacciones que se indican. Posteriormente pasamos al balanceo de la masa. Se efectúa el balance de la masa. Debe de haber el mismo número de especies químicas en ambos lados de la flecha de la reacción. Aquí si tenemos un átomo, pues del otro lado también tenemos un átomo. Si de este lado tenemos 2, pues debe de haber 2 del otro lado para que las masas se encuentren totalmente balanceadas y podemos pasar a lo siguiente. El siguiente paso es el balance de la carga. Se efectúa el balance de la carga. Debe de haber igual número de cargas en ambos lados de las flechas de la reacción. Lo único que puede utilizarse para el balance de la carga son los electrones que se pierden o se ganan en el proceso. Como podemos ver en el primer caso, que es del manganeso, pues estamos viendo que de 7 está pasando a 2.
Se plantea una desigualdad utilizando los números de oxidación de las especies que cambian en el proceso redox. En el caso del manganeso, el procedimiento es el siguiente. De 7 estamos diciendo que está pasando a 2, entonces está perdiendo los 5 electrones y pues para que esta equivalencia sea esta igualdad se cumpla. Estaba diciendo que el número de oxidación del manganeso disminuye de 5 a 2, por tanto es la semirreacción de reducción. Para el hierro el procedimiento, pues primero tenemos que hacer una multiplicación entre la carga y la masa que tenemos para que esta sea la misma, sea un total. Y del otro lado también. Y una vez que tenemos esto, ahora sí realizamos lo que hicimos anteriormente con la desigualdad. Aquí tenemos una carga de 4 y aquí tendríamos una carga de 6. Estamos diciendo que pasa de 4 a 6, entonces en el proceso pues hay 2 electrones que están interviniendo. Hay una pérdida y el número de oxidación del hierro aumenta de 2 a 3, por tanto es la semirreacción de oxidación. Con lo anterior pues ya quedan balanceadas las semirreacciones redox por masa y por carga. En el siguiente paso hacemos el balance de los electrones intercambiados, los que se pierden y los que se ganan en semirreacciones redox balanceadas. El número de electrones que intercambian en las semirreacciones redox debe ser el mismo. Este se obtiene al multiplicar de manera cruzada los electrones perdidos y ganados, y al final se simplifica la ecuación. Pues como podemos ver, en el primer caso pasa de 7 a 2, entonces son 5 electrones, y como dice, se va a cruzar, entonces esto de los 5 electrones se van a multiplicar por lo que es del hierro, y en el caso del hierro, pues 2 electrones son los que están interviniendo, entonces esos 2 electrones se multiplicarán por lo que se tiene en el manganeso. Una vez que se realice esa multiplicación, pasamos a volver a reescribir esta ecuación y al final la simplificamos totalmente. Y bueno, aquí el proceso redox total queda como el siguiente, y aquí lo tenemos. El siguiente paso es colocar los coeficientes que se obtienen hasta el paso corresponden únicamente a las especies químicas que intervinieron en el proceso redox y se colocan como coeficientes de los compuestos correspondientes en la reacción completa. Pues en el caso de los elementos que cambiaron, que fue el manganeso y el hierro, pues tenemos que poner los coeficientes que nos dieron en cada una de las partes de la reacción donde interviene este elemento. Y pues aquí lo tenemos. Tenemos en la parte del 2, que nos dio 2, y en el 10, pues que nos dio aquí en el 10, y en el caso de lo que nos resulta, pues también tenemos lo mismo. Por último, ajustaremos los coeficientes de las especies que no cambiaron en el proceso redox. En esta reacción no cambió su estado de oxidación ni del hidrógeno, ni del azufre, del potasio y el oxígeno. De modo que debe de haber igual número de estas especies en ambos miembros de la ecuación para que ésta quede totalmente balanceada. Y pues podemos ver que eso se está cumpliendo. Ya al hacer pues nuestra comparación en igualdad de masas, pues estamos viendo que tenemos lo mismo. Y pues así llevaríamos a cabo la parte de el balanceo de ecuaciones por redox.